Muchas veces he visto que hay dudas, especialmente en las personas que empiezan con la programación y se introducen a Revit API sin saber nociones básicas de C Sharp, especialmente lo que se refiere a programación orientada a objetos. Por ejemplo, esta variable objeto contiene la propiedad de otra variable de la cual sale un método que almacena como constructor un enum. Y la mayoría de las personas lo acepta y aprende que esto es para seleccionar elementos y se queda con eso. Pero aquí vamos a ver el trasfondo, qué es lo que sucede, cómo se estructura este orden. Para eso preparé este pequeño ejemplo donde tenemos el main de la consola, que es para ejecutar lo que se verá en la consola, y antes hice un pequeño arreglo de clase. Por ejemplo, acá la idea es instanciar una persona, una clase persona. Se instancia siempre de esta manera: la variable, la instancia, el nombre de instancia, su clase de origen y la palabra new, y se le pasa a los constructores de esa clase. Luego esto se entiende como un método de la instancia de la clase. Esto se entiende como un método de la propiedad de la clase. Y esto es lo mismo, ¿no? Un método de la clase. Acá tenemos la clase persona, la cual tiene dos propiedades: la propiedad nombre y la propiedad edad. Esto de getSet, para no confundir, lo explicaremos en otro video. Lo importante es el tipado. El tipado de edad vendría a ser un entero. El tipado del nombre vendría a ser otra clase. Eso es lo que nos permite también obtener la propiedad, diré el método de una propiedad. En este caso, este es el constructor que se ejecuta de esta manera: visitor y tabulador, y ya nos da la estructura mínima que requiere un constructor, en el cual nosotros decidimos qué le vamos a pasar, en este caso el nombre y su tipado string, y la edad y su tipado entero, como vendría a mostrarse acá: el nombre Juan y su edad. Y en el constructor dentro es lo que se realiza al llamar a la instancia. Por ejemplo, acá instanciamos una nueva instancia de la clase nombre personalizado y le pasamos nombre, que seguramente ese es su constructor. Acá un texto, su constructor es texto. Ahí lo podemos ver. Creo que es control espacio shift y a ver acá. Bueno, pero si nos acercamos ahí sale no, string texto. Entonces lo que sucede acá es que esa nueva instancia se almacena en nuestra propiedad de la clase persona, y la edad se almacena como propiedad de la clase persona. Bueno, de la instancia de la clase persona, porque acá se la estamos pasando a la instancia de la clase persona. Y luego tenemos el método public mostrar información. Public void, esto es porque no devuelve nada, es decir, si queremos almacenarlo no se va a poder dar algo, no se puede, por eso es que es void. En cambio, si le ponemos que no sea void y bueno, le damos algún return, ya lo podemos almacenar, pero en este caso no vamos a mantener el ejemplo sencillo. Entonces lo que hace este método es escribir nombre seguido de la propiedad texto de esta clase, seguido de edad y la propiedad edad de esta clase, de la clase de la instancia, es decir, Juan y edad. Porque al pasar Juan lo pasamos a nombre y se lo pasamos a la clase nombre personalizado. Al pasar al nombre personalizado como texto, se almacena en texto, que vendría a ser la propiedad de nombre personalizado. Al pasar a su propiedad, ya lo podemos llamar como nombre.texto.
Luego que hay otro método para cambiar la primera letra. Le pasamos un carácter nombrado char, o sea, el tipado del carácter que se llama, en este caso, es el constructor nueva letra, que su tipado es char, un carácter, es decir, un string vendría a ser varios caracteres, pero un carácter es char. Entonces, al pasar solo un carácter, este lee el texto almacenado acá, que se lo pasamos de... ¿Dónde está? Acá. El nombre, ¿no? Es el nombre. Entonces, ese texto lo ve si es mayor, en este caso es Juan. Juan es mayor, entonces cumple. Entonces, en este caso, la nueva letra se reemplaza en Juan. Y tenemos, en este caso, Juan. Juan de edad 30. Entonces, mostramos el primer nombre, cambiamos la letra y mostramos el nombre cambiado. Ahí está. Nombre Juan, edad 30. Nombre Juan, edad 30. Similar es lo que sucede en Revit API. ¿No? En este caso preparé una pequeña diapositiva. Acá. Para la selección de, para la selección de elementos. En este caso Revit tiene selección de elementos de dos tipos, de usuario y de documento. Es decir, que el documento busca y no es necesario la interacción de la persona, mientras que el User Selection sí. En este caso vamos a ver User Selection. Acá si entramos en la documentación de Revit, vamos a encontrar la clase UI Document. Dentro de la clase UI Document vemos sus propiedades. Una propiedad es Selection. Aquí está Selection. Es una propiedad. Y esa propiedad también es una clase, así como vimos en el ejemplo anterior. Esa clase también tiene método. Dentro de ese método tenemos pickObject. PickObject. Ese método pickObject tiene constructor ObjectType, que también es una clase. Dentro de ObjectType vemos que le debemos pasar, diré, aquí era pickObject, sí. Le debemos pasar ObjectType, que es un enum. Un enum, aquí lo podemos ver. ObjectType es un public enum, que solo tiene opciones. Eso caracteriza un enum. Por ejemplo, tiene nothing, element, point element, edge, face, etc. Entonces aquí vemos que si seleccionamos el enum element, nos selecciona el elemento entero. Es así como acá obtenemos dentro de la variable de la clase UIDocument la propiedad selection, dentro de esa propiedad del método pickObject, y le pasamos como constructor ObjectType y el enum element, porque lo que pide ObjectType es un enum. Listo, entonces una vez que albergamos todo eso dentro de la variable, lo ejecutamos un task dialog para poder verlo y lo ejecutamos para probar. Seleccionamos, listo, vemos el nombre. Ahí está. También otra vez acá, listo.